A ver, ¿qué pasaría si la parte más terrorífica de una incursión vikinga no fuesen los cuernos de guerra o los gritos así ensordecedores, sino el silencio? El silencio absoluto. Exacto. Ese silencio absoluto y calculado de, no sé, cientos de hombres armados justo un segundo antes de golpear. Ostras, es que solo imaginarlo ya pone los pelos de punta, ¿eh? Totalmente. Pues hoy, en este análisis a fondo, vamos a poner bajo la lupa un texto fascinante. Es un conjunto de confesiones agrupadas bajo el título El mar no perdona a los débiles, que básicamente recoge las reflexiones más crudas del legendario líder Ragnar justo antes de su caída. Sí, y creo que es importante aclarar a quien nos escuche que la misión de hoy no es repasar la típica mitología nórdica de espadas, escudos y Valhalla, ¿eh? No vamos por ahí. No, para nada. La idea es diseccionar la anatomía de una mente estratega operando bajo una presión extrema. O sea, vamos a desgranar cómo se construye un mito desde dentro y, lo que me parece más fuerte, cómo ese mismo mito acaba devorando a quien lo crea. Claro. Y al sumergirnos en estas memorias, lo primero que salta por los aires es esa imagen preconcebida que tenemos del bárbaro irracional, ¿no? Ya, el típico salvaje. Eso es. Lo que encontramos aquí es un manual de pragmatismo militar y psicológico brutal. El propio Ragnar desmitifica su figura para explicar que la supervivencia nunca fue fruto de la furia ciega, sino de una disciplina organizativa casi antinatural para la época. Es que es muy fuerte leer cómo describe los asaltos. Es súper quirúrgico. Él señala que el caos y los largos discursos épicos quedan muy bien en las canciones de taberna. Sí. Pero que en la vida real, en una playa, de madrugada, con frío y con hombres que tienen hambre, solo hay respiración, metal y órdenes cortas. Fin. Y subraya que un ataque sin estructura no es una táctica, o sea, lo llama directamente una pelea de borrachos. Qué buena definición. Pero claro, aquí me surge una duda monumental y estoy segura de que a mucha gente también. Si operaban con este nivel de sigilo, orden y cálculo tan milimétrico, ¿cómo es que la historia nos ha legado esta visión de salvajes incontrolables y sedientos de sangre? O sea, ¿fueron víctimas de la propaganda de la época? Bueno, la propaganda jugó un papel inmenso. Pero fíjate, era una herramienta de guerra psicológica que ellos mismos fomentaban. ¡Ostras! ¿En serio? Claro, piensa en el mecanismo del miedo. Para un monarca anglosajón o para un franco, admitir que ha sido superado por una inteligencia táctica superior es humillante. Ya decir que el enemigo es más listo que tú. Exacto. Decir que entienden la logística mejor que tú. Es mucho más fácil y políticamente más seguro de cara a su pueblo decir que fueron arrasados por demonios incontrolables enviados como castigo divino. Madre mía, qué listos. Y Ragnar se aprovechaba de esto. Si el enemigo creía que se enfrentaba a bestias irracionales, sus defensas se preparaban para repeler el caos, no la precisión. Y ahí es donde entra la verdadera revolución tecnológica y táctica que plantean estas reflexiones, que es la reevaluación del entorno. Fíjate que hay un punto específico en el texto donde esa reevaluación del entorno brilla de forma, espectacular. Menciona que mientras los reyes cristianos miraban a las murallas de piedra y veían defensas inexpugnables, ellos miraban al agua. Eso es fascinante. Es que veían los ríos no como fronteras, sino como autopistas directas hacia el centro neurálgico del enemigo. Es un cambio de paradigma brutal. O sea, evitaban chocar contra la roca y buscaban la corriente. Y ese es el núcleo de su ventaja competitiva. La arquitectura militar europea de aquel entonces estaba diseñada para resistir asedios terrestres. Murallas, castillos, asedios largos. Claro, un ejército tradicional marchaba muy lentamente, necesitaba inmensas líneas de suministro, hacía un ruido espantoso y, sobre todo, daba semanas de aviso antes de llegar a las puertas de una ciudad. Ya te veían venir desde lejos. Efectivamente. Pero los barcos vikingos de quilla plana alteraron esa física por completo. Podían navegar por mar abierto y, sin detenerse, remontar ríos poco profundos hasta el mismísimo interior de un país. Y aparecían en el centro de la ciudad sin haber pisado los caminos que los centinelas vigilaban. O sea, el objetivo era la velocidad. Lo repiten un montón en las confesiones. Golpear, cito textualmente, antes de que el rey pudiera ponerse las botas. Qué gran frase, ¿eh? A mí es que si llevamos esto al ecosistema empresarial de hoy en día, me parece la definición de manual de una innovación disruptiva.
O de la típica estrategia de una startup frente a un monopolio enorme. Sí, sí, totalmente. Porque, a ver, una corporación gigante tiene sus murallas, ¿no? Presupuestos enormes, ejércitos de abogados, control sobre los canales de siempre. Si una empresa pequeña, una startup, intenta competir chocando de frente contra esas murallas de piedra, pues se rompe la cabeza. No tiene ninguna posibilidad. Cero. Entonces, ¿qué hace el innovador? Busca el río, busca ese nicho desatendido, ese canal digital que la gran corporación ignora porque le parece irrelevante y entra en el mercado a una velocidad que la burocracia del gigante es incapaz de replicar. Es que el mecanismo es idéntico, ¿eh? La corporación, al igual que el rey anglosajón, tarda demasiado en movilizar sus recursos pesados. Y cuando por fin quieren reaccionar, el atacante ya ha tomado el valor y se ha marchado. Ya se han llevado el botín. Exacto. Pero claro, mantener esa agilidad operativa constante requiere una maquinaria humana perfectamente engrasada. Y aquí es donde, bueno, las confesiones giran hacia un terreno bastante más oscuro. Sí. Porque diseñar la táctica en papel o en la tienda de campaña es la parte fácil. El verdadero desafío es la carga psicológica de mantener a cientos de individuos motivados, alineados y básicamente dispuestos a morir muy lejos de casa. Exactamente. Y la transición que hace en el texto, desde el líder estratega brillante al hombre atormentado, es que es fascinante. Él relata que la ambición no empezó como un deseo megalómano de dominar el mundo. Empezó con micropromesas. En las pequeñas trampas que nos hacemos, ¿no? Tal cual. Era, oye, solo una expedición más para no pasar hambre este invierno. Luego fue, bueno, solo un saqueo más para asegurar un par de tierras. Y casi sin darse cuenta, construyó una estructura económica y social que dependía absolutamente del crecimiento continuo. Es la trampa del crecimiento perpetuo. Un mecanismo que atrapa al líder en una dinámica donde detenerse es muchísimo más peligroso que avanzar hacia terreno enemigo. Si no hay saqueo, no hay botín. Y sin botín, pues no hay lealtad. Claro. En las memorias hay una frase demoledora donde admite que, llegado a cierto punto, parar le daba más miedo que morir. ¡Qué fuerte! Porque, a ver, la muerte de un combate, bajo su sistema de creencias, era un trámite glorioso, rápido, ibas al Valhalla. Pero detener la maquinaria significaba el silencio, y en ese silencio, confiesa, empezaba a escuchar a los muertos. Ese es, sin duda, uno de los pasajes más densos y oscuros de todo este análisis a fondo. Describe noches donde el silencio, dice, pesaba más que una cota de malla mojada. Madre mía, la culpa. Sí. Porque escuchar significaba ponerle cara a las bajas, recordar a los hombres de tu equipo que no volvieron, enfrentarse a la mirada de las viudas y los huérfanos cuando volvías al asentamiento. El peso de la responsabilidad directa, vaya. Claro. El peso abrumador de saber que la supervivencia de toda su gente pendía de un hilo, del hilo de sus decisiones. Y aún así, con todo ese peso, al día siguiente tenía que levantarse, salir de la tienda y proyectar una confianza absoluta ante sus hombres. Esa es la fractura fundamental del liderazgo bajo presión extrema de la que tanto se habla hoy en día también. Esa disonancia cognitiva entre el individuo que por dentro siente culpa, miedo, dudas. Y el avatar público, ¿no? Exacto, el avatar infalible que el grupo necesita ver para no entrar en pánico y desmoronarse. Hay una regla implícita que Ragnar menciona, y es que un líder que duda en público pierde a sus hombres en el acto. El pánico se contagia volando. Volando. Es el contagio más rápido en una formación militar. Por eso se instaura esta política cruel de sangrar por dentro, pero mostrar siempre una sonrisa y una determinación inquebrantable por fuera. Es que si trasladamos esa disonancia al mundo actual, es inevitable pensar en la presión tan bestia, trituradora, diría yo, que sufren, por ejemplo, los altos directivos o los líderes de proyectos cuando vienen mal dadas. Totalmente. El mundo corporativo está lleno de esto. Sí, existe este mandato no escrito de, oye, sangra por dentro, pero sonríe por fuera. Imagínate a una CEO cuya empresa está perdiendo liquidez a lo bestia. Por dentro, ella sabe que los números no cuadran. Igual sufre el síndrome del impostor. Lleva semanas sin dormir bien. Y tiene la ansiedad por las nubes. Por las nubes. Pero claro, cuando se planta frente a sus empleados o en una junta con los inversores, tiene que irradiar una seguridad casi mesiánica. No puede mostrar ni una sola grieta. Porque el primer atisbo de duda... Las acciones se desploman. Exacto. O el talento clave hace las maletas y se va a la competencia. Pero fíjate, si llevamos esa analogía un paso más lejos, vemos el verdadero peligro de mantener esa fachada durante demasiado tiempo.
Esa Sio, al igual que Ragnar, empieza a depender emocionalmente de la validación externa que recibe esa máscara. Ah, claro, se engancha a los aplausos. Exacto. La fama que adquiere por solucionar las primeras crisis o conseguir los primeros triunfos se convierte en lo que las memorias describen de forma brillante como una jaula sin barrotes. Una jaula sin barrotes. Eso es. Desde fuera, los subordinados y el público en general ven un trono, ven el éxito absoluto. Pero desde dentro, el líder descubre que esa reputación es una deuda enorme que crece con intereses. El mercado, o en este caso de Ragnar, sus guerreros, exigen que la próxima jugada sea todavía más espectacular. O sea, tienen que ser cada vez más Ragnar. Exacto. Ya no te vale con saquear una abadía tiqueña o un pueblo costero. Ahora tienes que ir a asediar París o conquistar reinos enteros en Inglaterra, porque es lo que se espera de ti. El listón siempre sube. Siempre. Y claro, las decisiones dejan de estar ancladas en aquella lógica táctica del río y la agilidad de la que hablábamos al principio. Pasan a estar dictadas por las exigencias insaciables del mito. Sí, el mito empieza a tomar el volante. Y aquí entra un factor que me parece que desarma por completo a los equipos que son hiperexitosos, que es la idealización extrema. Me refiero a cuando el equipo cruza esa delgada línea entre respetar a su jefe y empezar a idolatrarlo ciegamente. El mecanismo de la idealización es súper corrosivo para cualquier estructura organizativa, ¿eh? Es que cuando la cadena de mando opera por fe ciega, en lugar de por confianza profesional basada en hechos, se anula por completo el pensamiento crítico del grupo. Dejas de pensar. Claro, si el equipo cree que el líder tiene como, no sé, un toque divino, que es literalmente invencible porque le han visto sobrevivir a situaciones imposibles un par de veces, dejarán de cuestionar planes que son objetivamente suicidas. Porque asumen que el jefe sabe algo que ellos no. Exactamente. Asumen que si la orden viene de él, por muy loca que suene, debe haber una genialidad oculta que ellos, simples mortales, no son capaces de ver. Y esto, fíjate, nos lleva a un giro inesperado en las confesiones, algo que rompe por completo nuestros esquemas. Porque normalmente solemos pensar que el mayor riesgo para un ejército o para una empresa es un competidor externo formidable. No, alguien más fuerte. Sí, la amenaza siempre viene de fuera, pensamos. Pero Ragnar se da cuenta de que su mayor amenaza no eran los ejércitos de Inglaterra, ni los inmensos muros de Francia. Él confiesa, y esto es durísimo, sentirse esclavo de las expectativas de sus propios hombres. Es que es brutal. O sea, sus subordinados lo habían subido a un pedestal tan alto que intentar bajar de él significaba una muerte segura, ya fuera política o literal. Y esto es un fenómeno súper documentado en la psicología de grupos altamente cohesionados, ¿eh? Se llama la ceguera por éxito continuo. Ceguera por éxito, claro. Las victorias ininterrumpidas eliminan la fricción, esa fricción que es tan necesaria en la toma de decisiones. Y a nadie levanta la mano en la reunión para decir, oye, perdonad, pero esto es una locura. Se instaura una cultura tóxica de los sí señores. Todo el mundo asintiendo. Eso es. Y el texto lo resume con una crudeza fascinante, cuando advierte que la derrota enseña, pero la victoria emborracha. Y el propio líder, al estar rodeado de esa validación constante y cero críticas, empieza a creerse su propia mentira. Pierde el contacto con la realidad, básicamente. Sí. Confunde una racha de buena suerte, o simplemente el haber estado en el lugar adecuado en el momento justo, con una superioridad intrínseca, y siente que el destino, o los dioses, le dan permiso para apostar cada vez más fuerte, sin red de seguridad. Hay una frase que dice «el poder susurra, no grita», que me parece una forma brillante de describir cómo la arrogancia se va infiltrando sin hacer apenas ruido. No es que un día te levantes por la mañana creyéndote un dios, no. Es una pequeña concesión tras otra. Sí, es muy sutil. Muy sutil. Ahora bien, si un estratega brillante termina atrapado en esta jaula de autoengaño y expectativas desmedidas, pues hombre, es de una ingenuidad enorme pensar que el daño se va a quedar solo en el campo de batalla. Ni de broma. Claro, esa toxicidad, esa incapacidad para mostrar cualquier tipo de vulnerabilidad y esa necesidad constante de dominar, pues inevitablemente cruzan la puerta de casa y lo infectan absolutamente todo. Y de hecho, el impacto colateral en su círculo íntimo es la sección más introspectiva y desgarradora de todas sus reflexiones. Lejos ya de la fanfarronería del guerrero, aborda su legado personal con una frialdad dolorosa, ¿eh? Sí. Cuando evalúa su rol familiar, su conclusión es tajante. No se anda por las ramas. Afirma directamente que no fue un buen padre, sino un padre vikingo. Qué frase más dura, un padre vikingo. Y ojo, no intenta justificar el abandono emocional o la dureza con la que los trató, ¿eh?
Lo expone casi como una autopsia clínica. Es el precio inevitable del avatar público que decidió encarnar y del que ya no podía salir. Reconoce abiertamente que entregó a sus hijos un nombre que abría muchas puertas y sembraba el terror, claro, pero que el verdadero regalo envenenado que les dejó fue su propio ejemplo. El ejemplo es lo que pesa. Claro, él quería, como es natural en cualquier padre, que su descendencia prosperara. Pero claro, al educarlos bajo este prisma de la expansión constante, del conflicto y de la agresividad táctica que comentábamos. La lección que absorbieron es terrible. Totalmente. Aprendieron que el mérito de una persona se medía exclusivamente en su letalidad. Les enseñó que para salir de su inmensa sombra, porque la sombra de Ragnar era gigante, tenían que ser más temidos que él. Y la ironía trágica de todo esto es que el mayor tesoro que dejó a Ivar, a Bjorn y a los demás... No fue oro ni tierras. No, ¿qué va? Fue una legión de enemigos sedientos de venganza y un modelo mental basado en el conflicto perpetuo. Los condenó a la misma rueda que a él. Es el peligro clarísimo de glorificar ciegamente el éxito a expensas de la humanidad subyacente de las personas. Y para ilustrar esa pérdida de control sobre lo que construimos a lo largo de nuestra vida, las memorias utilizan una metáfora que a mí me parece preciosa y terrible a la vez, que es la metáfora de las flechas. Sí. El líder prepara el arco, tensa la cuerda con toda la disciplina táctica y la fuerza que conoce, aplica y toda la fuerza de su ambición, y lanza a sus hijos hacia el futuro, creyendo que dirige la trayectoria perfecta. Que lo tiene todo bajo control, vamos. Exacto. Pero, como admite con mucha amargura, una vez que la flecha deja la cuerda, el viento también decide. Ningún nivel de microgestión militar, ni toda la inteligencia del mundo puede controlar cómo la próxima generación va a interpretar y utilizar el inmenso poder heredado. Es que el viento también decide encapsula a la perfección el colapso final de la ilusión de control. O sea, puedes construir los barcos más rápidos, puedes dominar los ríos como nadie, fingir que no escuchas a los caídos por la noche y alimentar a todos tus hombres con victorias imposibles. Pero al final, la gravedad siempre te alcanza. Siempre. Y la forma en la que describe su caída final, su famosa captura en Northumbria, me parece el cierre perfecto a esta tragedia de ambición desmedida. Sí, es el clímax absoluto. Admirar a una figura paterna o a un líder carismático hasta el punto de la idolatría absoluta se describe aquí casi como un veneno lento. Un veneno que poco a poco prepara el terreno para el desencanto más brutal. Porque toda leyenda que está impulsada únicamente por el crecimiento perpetuo es, en última instancia, insostenible. Físicamente insostenible. Tarde o temprano explota. Claro. Ragnar reflexiona sobre cómo construir ese mito es como adentrarse en un camino que, al principio, parece un bosque infinito lleno de luz y posibilidades, pero en realidad está diseñado arquitectónicamente para desembocar en un único claroscuro, que es la destrucción. Y ahí es donde entra la famosa fosa de serpientes, ¿no? Que no representa solamente, el dolor físico de una ejecución truculenta. Es un punto de inflexión histórico tremendo. Es el instante preciso en el que el telón cae por fin. La máscara se rompe en 1000 pedazos. Y tanto sus devotos seguidores como sus aterrorizados enemigos de repente comprenden que la invulnerabilidad siempre fue una ilusión. Que sangra como cualquiera. Exacto. La leyenda sangra. Es justo ese momento en el que aquel silencio calculado del que hablábamos al principio del todo, justo antes del ataque, es reemplazado de golpe por el sonido seco de la realidad cayendo por su propio peso. Sí, es un choque brutal. Y bueno, si nos alejamos un poquito y observamos el panorama completo de este análisis a fondo, creo que hay pepitas de conocimiento invaluables que cualquiera que tenga que enfrentar decisiones bajo presión en su día a día debería llevarse consigo, ¿verdad? Absolutamente. Yo destacaría primero que la genialidad táctica no reside, como solemos pensar, en la fuerza bruta o en atacar justo donde el enemigo es más fuerte. Reside en el pragmatismo de buscar los ríos cuando todos los demás están empeñados en romperse los cuernos, estrellándose contra murallas de piedra. Totalmente de acuerdo. Y además creo que expone la dura realidad de que el liderazgo efectivo requiere absorber y gestionar unos niveles súper tóxicos de estrés y de dudas, pero sin permitir que esa incertidumbre paralice al resto del equipo. Esa es la clave. Sin embargo, y para mí esta es la lección central de todas estas memorias, el mayor peligro no es la derrota. El mayor peligro es el éxito continuado, que anula tu pensamiento crítico.
El emborracharse de victorias, como decíamos antes. Eso es. La falta de límites, esa fe ciega que te acaban teniendo los equipos de trabajo y el aislamiento terrible en esa jaula de fama, acaban construyendo trampas internas que son muchísimo más letales que cualquier adversario externo. Es que ver los entresijos de esta mente tan sumamente estratégica desmantela por completo el arquetipo que nos han vendido del típico héroe de acción, plano, sin fisuras, que nunca duda. Nos deja frente a una imagen mucho más real, la de un innovador brillante que al no saber dónde estaba el freno de su propia ambición, fue consumido lentamente por el monstruo que él mismo tuvo que diseñar para poder sobrevivir. Sí, ha sido un recorrido extraordinario por la verdadera anatomía del éxito y el fracaso. Y creo que desenredar los hilos de la historia para darnos cuenta de que hay dinámicas organizativas y psicológicas que se siguen replicando hoy en día en las oficinas, en los mercados y en nuestras relaciones personales, pues demuestra una cosa. ¿El qué? Que la naturaleza humana, cuando se enfrenta al poder absoluto y a la presión extrema, apenas ha cambiado en todos estos siglos. Ni un milímetro, estoy segura. Y bueno, para cerrar este análisis a fondo, queríamos dejar sobre la mesa una última reflexión, algo para que la audiencia le dé unas vueltas, porque a mí personalmente me sigue resonando mucho después de haber leído estas confesiones. A ver, dispara. Si forjar un éxito sin precedentes, ya sea, pues no sé, en la historia antigua o hoy mismo en tu carrera profesional, requiere que poco a poco sacrifiques tu empatía, que te aísles en una máscara de infalibilidad y que termines legando un campo minado de conflictos y estrés a la generación que te sigue. Entonces la pregunta ¿es ese éxito absoluto realmente la cima que todos deberíamos perseguir? ¿O es simplemente la forma más glamurosa e intrincada de fracasar?